No tengamos problema. Ay, esa vocecita me sonó como una bendición, porque la semana pasada no pudimos. Bueno, quería preguntarles, eh, ¿ustedes han tenido la experiencia de presenciar algunas injusticias en la iglesia? Y quisiera que me comentara eso. A ver, Pensándolo, no, pastor. no, bien, hermanos. La iglesia que estamos no hemos visto. Bueno, No hemos valga visto. la claridad, en la iglesia que estamos, no, pero en otra, No hemos sabido. no han sabido. Muy bien. Bueno, recordemos una cosa, que la ética se encarga de identificar la manera de hacer las cosas de la mejor manera, ¿no? Entonces, los niveles de ética tienen unos marcos muy distintos a todas las demás áreas del saber, ¿no? Entonces, por ejemplo, los ingenieros tienen que regirse sobre las leyes de la física para evaluar y mirar si están construyendo algo correctamente. Un ingeniero no tiene que andar muy pensativo si lo que está haciendo está deprimido o está mal o está regular tres cuartos o si sus empleados están emocionalmente bien. No, él dice, estas son las normas de la física que tienen que funcionar acá, esto tiene que rodar bien o si no, no funcionó. Ah, perfecto. Quiere decir que en su materia, en su área del saber, la ingeniería, se rige por reglas de física. En nuestra materia, la ética se dirige bajo algunos parámetros que nosotros tenemos que aprender a manejar. Entonces, por ejemplo, cuando decimos de ética, nosotros estamos hablando de la ciencia que nos enseña el bien hacer. Entonces, ¿cuáles serían los marcos para que uno diga esto está bien hecho o está mal hecho? Entonces, hay casos que en la iglesia uno dice, no puedo creer que eso haya pasado en una iglesia, porque como que hay un descontexto entre lo que se dijo y entre lo que se hizo. Pero uno dice, pero tal vez era que el fin justificaba los medios. Entonces, no sé si ustedes alguna vez se encontraron con alguna experiencia donde ustedes dijeron, el fin que buscábamos justificó que se hiciera tal cosa. Cuando nosotros vemos algunas frases de ese tipo, que el fin justifica los medios, entonces nos estamos metiendo en áreas del saber de nosotros, de esta materia, la ética. ¿Por qué? Porque hay cosas que nosotros vamos a buscar para llegar a un medio, a un fin. Entonces, por ejemplo, les voy a comentar una historia que pasó en Colombia. Mis primeros años de cristiano, serví al Señor como misionero en la Universidad Nacional. Y en la Universidad Nacional nosotros nos encontramos con todo tipo de historias. Y en una ocasión, en un entrenamiento, nos decían que la persona que nos estaba entrenando, que era otra misionera mucho más antigua que nosotros, nos hablaba acerca de cómo hace como unos 20 años en Bogotá llegó una secta cristiana a Bogotá y se metió en las universidades a evangelizar y empezó a tener un boom en la Universidad Nacional. Y el boom era que se empezaron a reunir grupos de muchachos como en poco tiempo, se empezaron a reunir nosotros trabajando, esforzándonos y no lográbamos juntar en una reunión 10 muchachos. Y pidiéndole mucho al Señor que hubieran 10 12 muchachos, se reunían, hacían un tiempo de oración y todo, y este otro grupo empezó y a los 15 días ya tenían 200 muchachos reunidos y estaban súper bien. Entonces alguien dijo, oye, ¿qué es lo que están haciendo ellos? ¿Qué es lo que funciona tan bien para que este grupo cristiano, entre comillas, esté teniendo tanto éxito? Entonces alguien se puso en la tarea de averiguar que sí, efectivamente, tenían una estrategia para evangelizar a las personas, pero recuerden que de aquí en adelante viene un entre comillas.
Las que evangelizaban eran las mujeres. Los hombres acompañaban a las niñas a evangelizar. Entonces las niñas eran las que tenían la voz cantante y ellas entraban a los salones y empezaban a acercarse a los muchachos y empezaban a hablarle a los jóvenes. Entonces ellas tenían unas actitudes hacia los jóvenes de fina coquetería. O sea, eran niñas, por demás esa secta, que después supimos que era una secta, reclutaba niñas que tuvieran un perfil de niñas bonitas. Y a ellas las enseñaron, las discipularon con una falta de ética tan grande que para ellos lo importante era tener un grupo de personas reunidas sin importar los medios. Entonces, entre esos medios, un líder de ellos les dijo a las muchachas que estaban ahí, pues ustedes atraigan a los hombres como sea necesario al grupo cristiano y que lo importante es tener la gente en el grupo para que escuchen, según ellos, la palabra de Dios. Y, la historia termina en que se empezaron a escuchar que las niñas en discipulado se iban a tener reuniones discipuladas ahí en la misma universidad, eh, llevaban unas carpas y llevaron y metían y se metían ellas con los muchachos en las carpas y en esas carpas resultaban de picos y de besos y demás. Entonces así pues los muchachos, ¿cómo no iban a llegar? Porque eran niñas agraciaditas que le daban su piquito de determinación de discipulado al que estaba por ahí. Y pues no quisiera, porque por la dignidad de la clase, entrar en más detalles de que no era solamente picos lo que vivieron ahí. Entonces uno dice, ¿en qué momento en el contexto cristiano el hacer bien las cosas falló en pro de juntar gente? Entonces aquí nos damos cuenta que tenemos un problema de ¿qué? Ética, ¿cierto? O sea, no es hacer las cosas, sino, y no es obtener ciertos resultados, sino hacerlo de la mejor manera. Otro caso que les voy a dictar porque ustedes son cristianos maduros, o eso espero. Carlitos, no me has prendido la cámara, mano. Entonces, Estoy, otro estoy ejemplo. en el celular. Buenas noches. Y Buenas noches. estoy teniendo problemas con esta comunicación. Ya. Ya, si la Entonces, prendo, se apaga. Pero pues listo. estoy atento con lo de la universidad y todo lo que ha pasado. Así Bueno, que hermano. adelante. Entonces, Carlitos, ¿tú estudiaste en la Nacional? En la nacional, pero de Pasto, Ah, en ya. la de Nariño. En la de Nariño. Que también se ven unas cosas interesantes. Toda la Universidad Nacional es bien interesante. Entonces, así nos encontrábamos nosotros con dilemas morales. Otro dilema moral que tuve que enfrentar, ahí sí fue una iglesia que hermosa, una iglesia de esas de mostrar, que había en un sector exclusivo de Bogotá, en la 19 Avenida 19 con 116 por allá, un sectorcito, había una glorieta bien bonita, y ahí Dios bendijo un lugar, un grupo de cristianos, y esa iglesia empezó a crecer, 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 ¡pum! Eso, el pastor era un hombre que tenía un ministerio de adoración espectacular. Y uno decía, oye, pero este pastor es muy bueno, predicando, ministrando la adoración, la gente se sentía ministrada por el Señor, había muy buena palabra. Y un día, la esposa del pastor empieza a hablarnos, a hablarle a todos los que estaban ahí, a decirles, Dios nos ha mostrado que nosotros tenemos la unción del patriarca. O sea que ellos empezaron con una historia de que ellos tenían una unción superior a la del apóstol, porque el apóstol coordinaba solamente las labores de las iglesias, pero que el patriarca era una persona que Dios había usado para iniciar algo nuevo y sobrenatural. Entonces ella decía que ella era la que hablaba. Y entre esa unción del patriarca empiezan a decir, entre todas las cosas que empiezan a decir, que teníamos que recordar que
en el tiempo de los patriarcas se les daba licencia a los patriarcas de tener varias mujeres. Por ahí, por eso es que Abraham tuvo tantos rollos y ahí cada uno, el que tuvo más de una mujer, se metió siempre en problemas. Si no, pregúntele a Salomón y a David. Pero ella, en este siglo XXI, empezó a decir que ellos tenían la unción del patriarca y que podían, él tenía la autoridad dada por Dios para tener varias esposas y que lo estuviera diciendo una mujer de su marido era, a todos nos dejó, ¿cómo así? Que la esposa está permitiendo que su esposo vaya a traer a la iglesia otra mujer porque él tiene la unción del patriarca. Y uno dice, un momentico, esto es un problema doctrinal, pero también tenemos que verlo desde el punto de vista ético. ¿Por qué estoy tocando estos temas acá? Porque hoy vamos a hablar acerca de la ética y la sexualidad. Porque tenemos que entender que hay cosas que nosotros vamos a tener que lidiar que no están bien y que es nuestra responsabilidad desde nuestro punto de vista ético guiar a las personas para corregir las cosas que no están bien. No podemos decir que por cuento de que amamos a las personas y no amamos a su pecado, nosotros podemos pasar por alto ciertas circunstancias que no se pueden pasar por alto. Entre unas cosas, entre lo que me pasó, por ejemplo, cuando estuve en Jama, es que me llevaron a un pueblito que quedaba, no, no es ni siquiera un pueblito, es un caserío que quedaba como una hora de Jama. Y era bien metido en la montaña y eso, yo ahí sí sentí como un cambio porque estaba como en una ciudad costera y de tanto que recorrimos nos resultamos metiéndonos como en medio de una selvita que había por ahí, un sector muy selvático, hasta una culebra nos salió y todo. Las palmitas. Las Palmitas, usted ya conoce Sí, ese ya viaje, fuimos para allá. pero lo que más me llama la atención es que me empezaron a contar que allá tenían un problema de salud porque ellos empezaron a tener relaciones maritales entre los miembros de la familia Sí, pastor, sí, eso es cierto. y se empezaron a enfermar y Dios dijo, no, perdónenme, chinitos, pero eso sí no se el admito y hay gente que es ciega y hay gente que es sorda y hay gente que es muda, producto de haber tenido hijos y de haber tenido relaciones entre familia. Entonces uno dice, un momentico. Nosotros como cristianos, ahí cómo hacemos si empezáramos una iglesia y todos los miembros de la iglesia, todos los que están yendo ahí, reciben juguetes, reciben comida, todo genial, pero en algún momento tendremos que decirle, como me tocó a mí decirles cuando estuve yo el año pasado, que la hechicería no era buena y que eso no estaba bien. Porque yo estaba orando por ellos y Dios me colocó en el corazón reprender todo espíritu de hechicería porque me di cuenta, como no me di cuenta, el Señor me inspiró a entender que ellos estaban queriendo que las cosechas abundaran, haciendo actos de hechicería en los sembrados. Eso se usa, los campesinos usan de esas cosas, pero que uno como cristiano no les diga nada, ahí sí está mal. Tenemos que saber que hay que decir las cosas. Y yo en oración les dije, perdónenme, pero ustedes no pueden dedicar o pedirle a un demonio o algo así, un espíritu que les ayude a que su sembrado crezca abundantemente, porque eso a Dios no le gusta. Bueno, esos son dilemas éticos que nosotros vamos a tener que encontrar y que es nuestra responsabilidad ver cómo lidiar con eso, porque hay cosas que uno puede pasar por alto y que uno dice, no, es que yo no quiero involucrarme o meterme en camisa de once varas, porque puede ser, puedo distorsionar o puedo tener una mala relación con esta persona que le estoy llamando la atención o puedo meterme en una situación compleja. Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado, que hay cosas que vemos y que no podemos callar. Dicho esto, vayamos a un punto práctico. ¿Ustedes me podrían dar un ejemplo práctico de algo que volvemos a la parte práctica? O sea, yo he visto, por ejemplo, iglesias que usan
como decir, el tema de la prosperidad. Entonces los tienen a los creyentes, pues como que Dios los va a bendecir si ellos están igual donando dinero, pero solamente se enfocan en esa parte, ¿no? Ujú, Entonces utilizan ese tema de lograr bendiciones en la persona para obtener recursos. eso. Entonces es como que desenfocan O sea, el- ahí no hay ética clara, Ay, ¿no? El hacer ujú, ideal no se logra. ujú. ¿Quién me da otra lección? A ver, No vamos, sé si esto viene al tema, pero a mí lo que me impresiona es que cuando alguien se va a morir, el sacerdote en la Iglesia Católica va y le da los santos óleos, ujú, supuestamente para que ya vaya al cielo y cobra $60, ha sido la tarifa o sea, no es como debería ser, ¿no? Que sea, por ejemplo, a voluntad, ¿no? Ellos ya tienen su tarifa. Entonces, eso sí me impresiona. es una cosa que nosotros tenemos que tener aquí cuidado. Recordemos que nosotros estamos abordando el punto del hacer adecuadamente, el hacer las cosas de la mejor manera posible. Esa es la ética, esa es la definición de ética, ¿cierto? Entonces, donde se nos dice que tenemos un ideal, donde se hacen las cosas de acuerdo al ideal. O sea, la primera clase que estudiábamos nosotros, que todos nosotros intuimos que hay ciertas cosas que tienen la manera de hacerse de la mejor manera, que hay cosas que nosotros podríamos ver que no se están haciendo de la manera correcta. Y es ahí donde nosotros podemos intervenir para que las cosas se hagan de la mejor manera. Entonces, por decir algo, si nosotros como siervos de Dios, a mí me pasó y yo tuve que pedirle perdón a Dios por esto que les voy a narrar. Eh, en cierta ocasión estuvimos en una administración y estábamos todos orando ahí en un lugar, en un cuartico, en un lugar no muy grande. Estábamos varias personas que teníamos una espiritualidad profunda, se suponía que todos éramos maduros y todo. Y empezamos ahí a orar y pedirle al Señor y todo. Y pasó que un muchacho que siempre había tenido fama de ser como muy bonito, como muy simpático. O sea, las mujeres decían, sí, es un muchacho muy bien presentado. No es como le dicen aquí a los muchachos, en Brasil le dicen gatos. ¿Aquí le tienen algún nombre a los muchachos que son bien presentados? No. Les, di- Muy guapos. les dicen Pintón. Rolando, les dicen Rolandos, Ella le dice pintón. pintón, les dicen pintón. Entonces, un muchacho muy pintón y yo lo vi a él. Y yo presencié esa situación donde llega este muchacho y se acerca a una mujer casada ahí, que estaba ahí en el grupo, y llega y se acerca y le dice, ¿sabes qué? Yo te quiero decir una cosa. Yo siento atracción por ti. Me pareces que eres una mujer muy bonita. Y ella quedó así toda como que se descompensó y ella se subió al segundo piso y él se quedó ahí orando. Y yo dije, un momento, hermano, ¿qué pasó? O sea, acabo de presenciar una declaración pública de amor y sí, fue una declaración de amor. La cosa no terminó bien. Ella le quedó sonando la declaración de amor de ese muchacho y él, pues al ser un muchacho tan atractivo porque era joven, y ella casada, ella empezó a aceptarle llamadas y todo tipo de acercamientos hasta que resultaron en un adulterio.
Y a mí me dio dolor de ver a su esposo llorar cuando ella confesó esa situación en una reunión que después tuvimos en ayuno. Y estábamos todos en ayuno, en oración, y ella nos dijo, miren, la verdad es que yo estoy pasando por un problema en mi matrimonio porque yo fallé a mis votos matrimoniales. Y yo no, "Oh, ¿qué?". Entonces cuando ella va soltando esa, entonces nos dijo a todos pues que le había fallado el esposo, que la perdonaran y que todo el rollo. Pero el punto aquí, ellos cayeron, sí, pero yo vi y no dije lo que tuve que haber dicho. Yo tuve que haber parado esa situación en ese momento y haberle dicho, un momento, amiguito, tú no le puedes decir eso a una mujer casada, hazme el favor y condúctate. De haberle dicho de alguna manera algo claro que lo hubiera ubicado. ¿Por qué? Porque eso va en contra de lo que era ético y moral. Yo, cuando aterricé, cuando vi llorar al esposo de esa mujer. Entonces, mm, yo tuve que pedirle perdón a Dios porque en pro de mi, como mi amiguismo, de mi ser buena persona, de no tener relación, no tener mala vibra con todo, con alguien, entonces yo dije, no, pues vayamos que las cosas avancen, porque no me parece que sea andar peleando y todo. Bueno, lo cierto que es que yo después tuve que ponerme de rodillas delante de Dios y decirle, Señor, perdóname, porque si bien es cierto, eso pasó entre ellos, yo vi una situación y no intervine. Entonces, nosotros como hijos de Dios tenemos que entender que la clase de ética nos ayuda a nosotros a tener una visión crítica de lo que está bien y de lo que está mal y no quedarnos callados, sino si vemos una situación, hablarla. ¿Por qué? Porque resulta que el enemigo no es tímido al meter situaciones de pecado en la iglesia. Entonces recordemos que la semana pasada estábamos hablando de acerca de cómo asumíamos éticamente ciertas cosas ante la sociedad. Y hoy vamos a hablar acerca de cómo asumimos ciertas situaciones éticas ante la sexualidad. Entonces permítanme, vamos a compartir. ¿Dónde está mi presentación? Aquí está. Compartir. Ustedes están viendo ahí mi presentación de PowerPoint, mi pantallita. Entonces vamos a cerrar acá. Vamos a cerrar acá. Espera, me ubico un poquito. A ver, tin, tin. Cerramos acá. Y vamos. Bien, dice. Ética aplicada a los dilemas actuales. Entonces, vamos a empezar en la ética personal. Sexualidad, ética sexual, sexo y persona. Entonces, si reservamos una lección especial para la ética de lo sexual, no es por pensar que los pecados sexuales son más graves ni los más importantes. No se trata del primer mandamiento de la ley, sino del séptimo. Santiago y Juan, más aún que Pedro y Pablo, dan la mayor importancia a los pecados contra el amor, el odio, la falta de compasión y los pecados de la lengua y la explotación. Entonces nos vamos a dar cuenta que el pecado sexual nosotros tenemos que darle una dimensión adecuada. No es que sea el pecado más dramático o el peor pecado. No, hay cosas que la Biblia ve con más malos ojos. Por ejemplo, la explotación, la habladuría, ¿no? La falta de compasión. Más, sí es importante, por lo que voy a explicar ahora, que nosotros trabajemos. A ver, ¿quién me ayuda a leer esta parte, por favor? Carlitos, ayúdame a leer esto. Pastor Wilson, lo que pasa es que está en el celular y está pequeñita y Ah, ya, cuando ya, yo ya, sí, trato sí, sí, sí. de Ya. ampliarla, no, se separa este celular. No, no, no te preocupes. Ok. Entonces vamos a... Bueno, ¿Quién me ayuda? ¿quién le Yo, ayuda? ah, A ver, dale. Su relevancia, que le hace merecedor de una lección especial, proviene sobre todo del tabú, del mito y de la propaganda
de que está rodeado hoy, aparte de su peculiaridad. El sexo ha estado revestido siempre de un tabú especial que se ha expresado en los cultos fálicos al ministerio de la fertilidad, con la consiguiente sacralización del sexo. En los castigos al cuerpo, de acuerdo con el concepto maniqueo de materia, con lo que el sexo aparecía como algo sucio por sí. La mitificación actual del sexo ha llegado a extremos que hubiesen resultados increíbles para los mismos paganos sensuales de la antigua Roma. No hay apenas anuncios en los medios de información que no contengan algo o a veces muy solapado de incitación a lo sexual. Esto ya es de por sí una aberración sexual y una explotación de un instinto que resulta tanto más morbosa cuanto más se canaliza la atención hacia algo que está creado para una función normal. Entonces, en sus propias palabras, ¿qué entienden de esta pantalla? ¿Quién me ayuda? Que en la televisión podemos ver siempre las propagandas, siempre hay algo de sexo, siempre están las chicas mostrando algo. Ujú. A ver, nosotros tenemos que ubicarnos, de acuerdo a la materia que estamos siguiendo ahora, que la ética nos enseña que, la ética cristiana, que el pecado sexual no es el más delicado. De hecho, la anterior pantalla nos recordaba que entre los 10 mandamientos no es el primero, es el séptimo, pero sí tiene un cierto tabú especial Ujú. el pecado sexual. De hecho, cuando, por ejemplo, un cristiano se cae en adulterio, entonces eso resulta ser un borolón no solamente para su esposa y sus hijos, sino para familiares y amigos y hasta el que no tenía nada que ver en ese entierro, se le llama la atención eso porque los pecados de esta índole tienen mucho, la gente le pone mucho misterio para no alargar el asunto. Entonces, ¿por qué? Porque el sexo está implícito en nuestra cultura de una manera muy profunda. Entonces, por eso aquí hablan acerca de la publicidad, cómo está involucrada la publicidad, y eso que ya le han ido calmando. Porque yo recuerdo que yo he tenido que ver publicidades en Colombia que, uy, Dios mío, uno decía, pero ¿qué están tratando de vendernos? Yo recuerdo hace unos años que lanzaron en Colombia un jugo que se llamaba Hit, ese jugo, y el jugo en cuestión era una cajita de juguito normalito, pero la propaganda era unos jóvenes súper musculosos bailando y después se les acercaban las niñas bailando, pero el problema de esas bailadas eran que bailaban todos semidesnudos y la propaganda en 20 segundos terminaba en que la niña casi que se ponía de rodillas delante del muchacho y le aparecía un jugo Hit. Entonces uno decía, bueno, aquí qué estaban tratando de hacer. Entonces, no, pero es que pitos y flautas, no, hay que tener cuidado de cómo el sexo influye en la cultura y en la sociedad y cuál va a ser nuestra postura. Entonces, eh, la palabra que vamos a ver en esta parte es que el sexo tiene un tabú. Entonces, ¿quién me ayuda? A ver, Dios creó el sexo no solo como instrumento de procreación, sino para que también él tuviera una expresión, la ayuda idónea y la mutua compenetración espiritual y afectiva entre el hombre y la mujer. En cuanto a instinto, su impulso y urgencia son primordiales, pero no superiores a las del instinto de conservación, puesto que la incitación sexual cede ante el hambre, la sed y el miedo a perder la vida, etcétera. O sea, no, cuando hablamos del impulso sexual, no podemos decir que tiene tanta relevancia como los otros instintos que nosotros manejamos como el de conservación.
Con esto no podemos justificar y tenemos que ubicarnos cuando estamos manejando alguna situación de índole sexual donde una persona dice, no, es que yo no pude, no, se me pasó, pero entonces dice así, sin embargo, estamos sometidos a represiones. De ahí que una falsa idea sobre el sexo inducida en el hogar, en el colegio, etcétera, ocasione neurosis, complejos, etcétera. No se olviden de la interacción glandular que desde la mente pasa muchas veces inconsciente o subconscientemente al hipotálamo y desde allí a las glándulas suprarrenales y sexuales. Con lo cual, el sexo está relacionado no solo con la psicología, sino también con la endocrinología. Entonces, ¿qué es lo que nosotros, hay un punto equilibrante donde nosotros nos damos cuenta que el sexo no es solamente un problema mental, también tiene que ver con un problema físico. Y como cristianos tenemos que saber ubicar. Lo mismo que cuando alguien les dice a ustedes, Me estoy empezando una situación de una depresión, me siento triste". Ustedes no solo piensen que es de carácter espiritual, porque esa persona tal vez esté teniendo una baja hormonal en el caso de las mujeres o en el caso del hombre un desorden de litio. Entonces, son estos dos elementos. Primero, la primera parte que quiero resaltar de esta parte es que el sexo es una expresión de Dios. Dios lo creó como un instrumento, no solamente de procrear, sino para que hubiera compenetración espiritual. Es la sociedad la que ha venido distorsionando este concepto. Entonces, para nosotros abordar este tema, somos las personas que tenemos mayor autoridad para abordarlo, porque la palabra de Dios y nosotros mismos, al haber renunciado a ciertas cosas, nos da autoridad para decir, nosotros estamos llevando una buena sexualidad. Entonces, vamos a la siguiente parte. A ver, ahí no se puede ver, ¿cierto? Bueno, a ver, paremos acá. A ver, ¿quién me ayuda? Lili, ayúdame a leer esta parte. Dice, el hecho de que el sexo esté conectado directamente con el eros o amor sensual y aún con la epitimia o amor de concupiscencia no excluye la actuación de la filia o amor de amistad, ni aún del ágape o amor de pura generosidad. Más bien hemos de decir que para ser fisiológicamente deleitante y para ser éticamente perfecto requiere la conjunción de todos. En especial, podemos asegurar que el amor sexual alcanza su perfección placentera y su continuidad fiel en el amor de entrega al otro, mientras que el egoísmo lo echa a perder en todos los aspectos, dañando lo íntimo de la persona y su vida de relación. Entonces, ¿qué nos están diciendo acá? Que el sexo no es malo, tiene varios elementos, que es la primera parte. ¿Cuáles son esos elementos? Seguramente ustedes ya los han estudiado en otra ocasión. Por ejemplo, estamos hablando del amor eros o amor sensual, de pilia o el amor de concupiscencia, que me llama la atención, no excluye la actuación de la filia o de amor de amistad o el amor ágape, que es de pura generosidad. Entonces, estos tres debemos tenerlos en cuenta, porque juntos se nos dan a nosotros una muy buena mezcla para ser felices. Más bien, hemos de decir que para ser fisiológica y deleitante, para ser éticamente perfecto, requiere la conjunción de todos ellos. Entonces, nosotros, que estoy repitiendo nuevamente esta presentación, tenemos que entender que no vamos a ser ajenos a tener que enfrentar situaciones donde tendremos que preguntarnos en nuestro accionar o el accionar de otros en su sexualidad. Entonces, por ejemplo, no sé si ustedes han escuchado conversaciones de este tipo, pero en Brasil le tuve que escuchar de una jovencita adolescente que le dijo a su mamá que habían días en que ella se sentía más hombre que mujer. Entonces le dijo a la mamá, mami, yo quiero explicarte que hay días en que yo me siento más hombre y atraído, me siento atraído por mujeres. Y yo no sé si esta es una fase, pero voy a manejarla. Y la mamá le dijo, bueno, mija, tranquila, yo estoy ahí para acompañarla en todas las que usted necesite.
Y cuando yo estaba pues viendo la postura de la mamá, que después se la compartió a un amigo mío que también era pastor, entonces entre los dos llegamos a la conclusión que esa no era respuesta, que había que orientar a la niña a que ella tenía que resistir en su mente y en su corazón cuando tuviera esas inclinaciones homosexuales, porque estaba sintiendo y estaba diciendo y estaba manejando de una manera muy sutil que le gustaban las mujeres y por eso se sentía más niño. Entonces uno dice, esto pasa en el siglo XXI. Entonces uno dice, oiga, ¿aquí qué pasó? ¿Cómo funciona esto? Vamos a la siguiente presentación. Entonces, ¿quién me ayuda a leer? Yo, pastor. Dice, los pecados sexuales, aunque muchos de los pecados sexuales han sido ya aludidos en otras lecciones, vamos a detallar los principales. Adulterio, además del simbolismo espiritual que aludía a la infidelidad de Israel, marchando tras otros dioses a pesar de que tenían a Yahvé por marido. Está el adulterio carnal, directamente prohibido en el séptimo mandamiento de la ley. En las épocas de mayor impiedad de Jerusalén y de Judá, se nos dice en Jeremías 5:8, como caballos bien alimentados, cada cual relincha tras la mujer de su prójimo. El término griego moicheia, adultero, juntamente con el verbo adulterar y el nombre adúltero, sale en el Nuevo Testamento. Nuevo Testamento más de 30 veces y significa el adulterio carnal, debe ser o camal, Debe ser con la carnal. excepción de Santiago 4:4, en que el contexto indica claramente el adulterio espiritual. Entonces, aquí tenemos que ubicarnos en que entre los pecados que nosotros vamos a manejar está el adulterio. Entonces, hay varios niveles de adulterio, pero cuando Dios habla de adulterio, es el adulterio carnal. Vamos a continuar. ¿Hay alguna pregunta de esta definición de adulterio? Entonces, continuamos. ¿Quién me ayuda a leer fornicación? Fornicación, pomeia, sale en el Nuevo Testamento unas 28 veces y tiene un sentido más genérico. El lugar más relevante, ya que ha sido comentado en otro lugar, es es Primera de Corintios 6, del 12 al 20, donde el apóstol enfatiza la gravedad de este pecado, en especial para el creyente, porque al pecar contra su propio cuerpo profana el templo del Espíritu Santo. En Gálatas 5:19 encabeza los pecados del área del sexo. En 7 u 8 lugares, casi todos ellos en Apocalipsis, tienen sentido espiritual. Versículo, las alucinaciones a la gran ramera en Apocalipsis 14, 8 y 17. Apocalipsis 14, 8, también el 17 del 2 al 4, también el 18, versículo 3 y el 19, versículo 2. Entonces, aquí estamos hablando de el pecado de fornicación, ¿cierto? Eh, no dice alucinación, sino alusión, ¿cierto? O sea que los recordaba, los traía en mente. Entonces, esta es aquí nos da para charlar un poquitico. A ver, quisiera escucharlos y que ustedes me digan cuál es su definición de la diferencia entre un pecado de fornicación y un pecado de adulterio.
Para mí, adulterio es como traición a otra persona, ¿cierto? Estando con una relación, se mete con otra persona, adultera. Y fornicación parece que es un pecado contra el propio cuerpo, o sea, contra la propia persona, ¿no? Que hace eso. Ujú. ¿Quién más? Eh, También sería, o yo lo tengo, creo que adulterio ya es como cuando en un matrimonio, digamos que una persona es ya adulterio y fornicación se da en una persona soltera. ¿Pero qué? En relaciones sexuales, en Ah, este caso, relaciones listo. sexuales en matrimonio con otra persona que no es tu pareja, eso es adulterio. Y fornicación es en tu soltería. Bien. ¿Quién más? Pastor, no tengo claro la diferencia entre las dos, pero yo también pensaría que es como Catita dice, adulterio son las relaciones sexuales fuera del matrimonio y fornicación son las relaciones sexuales que uno se tiene antes del matrimonio. Esa sería. Bueno, esa es la definición más sencilla. Y sí, esa es la más sencilla y una de las más prácticas. Más, quisiera que nosotros le ganáramos un poquitito a esto. El adulterio hoy en día no es solamente una... Yo tengo, de hecho, un mensaje que yo utilizo cuando caso personas y les recuerdo que a veces el adulterar no es solamente adulterar con otra persona, sino que adulterar es violar la confianza de mi cónyuge y reemplazar mi prioridad o lo que yo amo por otra actividad. Entonces hay personas que son adictas al trabajo y dejan de ir a la casa y estar pendientes de su familia y de sus hijos porque estar trabajando. Entonces son trabajólicos y llega un punto donde la familia siente que el trabajo es una competencia para ellos. Entonces, hay personas que yo estoy casada con mi trabajo, aunque tengan una pareja. Entonces, ahí puede haber un tipo de adulterio que no es físico, sino emocional e intelectual, yendo a lo que es la confianza en la pareja. Cuando hablamos de pornellos y de la fornicación, es cuando una persona entra en un tipo de relaciones sexuales. Sí es cierto, ustedes están en lo correcto cuando hablamos de relaciones sexuales en el marco del matrimonio. Entonces, cuando alguien en el matrimonio tiene relaciones sexuales diferentes a su esposa, ahí adulteró. Cuando un soltero tiene relaciones sexuales con su novia, ahí está en fornicación. Por ejemplo, hoy en día, para hilar un poquito más fino acerca del tema de la fornicación, la mayoría de los muchachos piensan que no es incorrecto tener relaciones sexuales con su novia. Anteriormente a nosotros, no sé cómo los criaron, yo creo que estoy seguro que los criaron igual que a mí, que nos decían que uno no podía tener relaciones sino hasta casarse. ¿Cierto? Hoy en día los muchachos no le ven tanto misterio que las niñas resulten teniendo unos acercamientos muy cercanos a los muchachos y uno tiene que como cristiano empezar a instruir ciertas cosas. Eh, Como les hemos comentado, nosotros tuvimos que, hemos trabajado con jóvenes en más de una ocasión y hay jóvenes que nos hacen esa pregunta directamente. ¿Ustedes me podrían instruir en este noviazgo que estamos iniciando si el tener relaciones sexuales está mal? Y entonces, esa pregunta para nosotros, en nuestra generación, es muy evidente, pero para la generación que viene, ¿por qué no? ¿Por qué no es tan evidente? Porque la cultura y la sociedad han trabajado de tal manera que han mezclado el concepto de amor y de sexualidad como algo natural y noble. Entonces le dicen a un muchacho, no, pero si usted la ama y él la ama a usted, entonces hay amor y esa relación íntima es una relación bonita, es algo lindo. Y antes, si ustedes pueden tener ese acercamiento, pues más se enamoran entre los dos. Ahí le están dorando la píldora a los jóvenes de una manera, pues que uno dice, uy, no, pues hasta mejor la relación tener relaciones sexuales. Sí, ¿y Dios qué dice? Dios qué
Le preguntaron a Dios qué es lo que Dios piensa de ese tipo de relaciones. Entonces es ahí donde nosotros hacemos uso del concepto que nosotros manejamos de la ética, porque nosotros vamos a tener que decirle el ideal y lo mejor es que no hayan relaciones sexuales antes del matrimonio. Yo recuerdo que para mí era una situación que yo decía, bueno, yo tengo que esperarme, pero no tenía argumentos hasta que una vez alguien me prestó un libro que se llamaba ¿Por qué esperar? Y aquí lo tengo, de Josh McDowell. Cuando lo necesiten, se lo presto para que, si necesitan respuestas para un adolescente de por qué tiene que esperarse a no tener relaciones sexuales, ahí un apologista muy bueno. Pero entonces, estas dos cosas son buenas tener la definición clara. ¿Por qué? Porque nosotros en la medida que estemos más claros en nuestra definición, sabremos lidiar con más cosas. Entonces, volvamos otra vez a nuestra presentación y continuemos. Entonces, estamos hablando de la palabra porneia, ¿no? Cuando, para hallar una claridad con respecto al tema de porneia, también quiero recordarles que esa palabra porneia es una de las palabras que se utilizaron para para utilizar en español la palabra pornografía. O sea, la palabra pornografía habla de una malformación sexual. Entonces, este tipo de conductas tenemos que ubicarlas en el plano de lo que nosotros sabemos que podemos ser sal y luz, no solo a la iglesia, sino a la sociedad. Por ejemplo, ahorita les estoy tocando un tema que es la luz que va a emanar de la iglesia hacia afuera. Nosotros tenemos que hablar con autoridad a los jóvenes y a todos los que estén involucrados en algún tipo de relación íntima antes del matrimonio y decirle, perdónenme, pero eso la sociedad ahorita lo dice que está bien, pero es tan difícil y para Dios es tan maluco que aún en el libro de Apocalipsis se habla acerca del pecado de la fornicación. Entonces uno dice, ¿cómo así? Sí, y a Dios no le gusta para nada que las personas tengan relaciones sexuales antes del matrimonio porque se deteriora el templo del Espíritu Santo. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado con respecto a este tipo de situaciones. Perdóneme, miro la hora para no pasarme. A ver si estoy bien. Continuamos. Entonces, Pastor Luis, dime, una pregunta. Cuando está la pareja, digamos, y el esposo ha cometido adulterio, o sea, engaño, sí, ¿ya? Y llega por otra señora, digamos, sí. y él empieza un proceso de separación y se separa de su esposa y sigue con su amante, ahí pasaría del adulterio a la fornicación. No, sigue siendo adulterio, porque él tiene un pacto con Dios, con la primera esposa. Recuerda lo que Dios dice, lo que Dios ha unido no lo separe el hombre. Eso por una parte. Ok. Pero entonces ahí el pacto matrimonial no se invalida en el sentido en que haya un acta de divorcio. Por eso, cuando nosotros, y aquí tenemos que hilar fino, por ejemplo, cuando llegan a nuestras iglesias, yo creo que ustedes van a pastorear iglesias, les van a llegar personas que están en segundas nupcias. Segundas nupcias quiere decir que ya estuvieron casados y se separaron y volvieron a casarse. Entonces uno dice, no, pues aquí ¿esto qué es? Esto es un adulterio porque él ya tuvo una esposa y ahora tiene la siguiente, se divorció. Bueno, ahí nosotros tenemos que tener cuidado porque la Biblia dice, aún Pablo da una cierta luz de que si no hay una convivencia de paz y de armonía, la Biblia dice, sepárese porque a paz nos llamó el Señor. O sea, de alguna manera Dios sí acepta el divorcio. Lo que Dios no acepta o no admite es que hayan unas segundas nupcias. Entonces, por ejemplo, decir algo, una persona está teniendo una relación con su esposa terrible, súper tóxica, se dicen todo tipo de palabras y ella quiere caminar bien con Dios.
él dice, pero es que yo no me aguanto. Bueno, se separaron. Pero si ya estamos separados y en ese estado de divorcio encuentran, van por ahí comprando el pan y pum, se encontraron con una persona que les llamó la atención y empezaron una relación de amistad y pum, resultaron casados. Entonces ellos le van a decir a uno, no, mire, pastor, es que yo estoy reiniciando mi matrimonio. Entonces, bueno, tú tienes que hablar eso con Dios, porque lo que Dios ha unido no lo separa el hombre. Ahora pues, esta es mi postura, la de Wilson Moreno. Yo no considero que el divorcio solucione nada. De hecho, nos hemos entrenado con mi esposa para ayudar a restaurar hogares durante años. Pero si digamos nosotros vamos a encontrar que un cristiano que está que está en un segundo matrimonio, mm, eso tiene nombre y no es un matrimonio, es un adulterio. Porque el Señor dice que Él habla con claridad que no debemos dejar la mujer de nuestra juventud, a nosotros los hombres. O sea, hay cosas que a Dios no les gusta. De hecho, la palabra dice, por la dureza de vuestro corazón, pero ahí estoy ya entrando en lo que es el divorcio, pero eso es otro tema. Perdóneme que ya me estoy yendo por este lado, por la pregunta de Carlitos Baez. Pastor, otra inquietud. O sea, por ejemplo, alguien que se casó, bueno, en este caso por la Iglesia Católica, ¿no es cierto? Se divorcia y como ya está divorciado, vuelve y se casa por lo civil y porque no son cristianos. Entonces la esposa, cada cónyuge se abrió, se divorciaron y cada uno se volvió a casar. Y por lo civil, porque por la iglesia ya no se pueden volver a casar. O sea, cada uno de estos, el hombre y la mujer, están en adulterio en ese otro matrimonio civil. ¿O cómo es ahí? A ver, te voy a dar respuesta una vez que hable con Ricardo, porque no quiero sentar doctrina de lo que yo pienso en contraposición a lo que digas en FOL. ¿Entiendes? Mm, Porque Bueno, yo puedo estar dando una opinión y ustedes pueden pensar que es la opinión de Senfol. Y tal vez yo tengo una posición un poquito más radical. Entonces yo podría estar diciéndoles, no, eso por ahí no, yo no les creo a ese tipo de relaciones y todo el rollo. Entonces ustedes pueden decir, ah, no, es que en la iglesia pensamos esto, no, permítanme, yo les pregunto a Ricardo qué piensa acerca de, o cómo maneja Senfol este tema. Porque la claro, verdad es que estamos en un siglo tan complicado que si nosotros no dejáramos entrar a las iglesias los casados en segundas nupcias o que están divorciados, pues no entraría nadie. claro, Porque porque cuando uno le dice este versículo que usted citaba, deleítate en la mujer de tu juventud, uno le dice eso a la persona y uno, ¿a quién se le viene a la cabeza? Pues la primera esposa, pero ya no está. Entonces, ahí uno dice sí, como, y por ok, ejemplo, ya en el está. grupo de parejas, por ejemplo, yo utilizo, nosotros no tratamos de utilizar mucho la palabra matrimonios, porque a veces la gente no está casada, sino que estaba viviendo en unión libre. Entonces, el día que ustedes se casaron, yo diría, no, pues nosotros nos hemos casado y nos sentimos mal, porque, bueno, entonces, hay gente que está viviendo en unión libre, pero la iglesia sí tiene que dar un espacio a ellos. Pero a nivel ético, porque es la materia que estamos tocando aquí, hay cosas que sí nosotros tenemos que tener cuidado de no admitir. Porque ya, por ejemplo, cuando estamos hablando de la palabra pornella, ya no estamos hablando de una persona que solamente tenga relaciones sexuales con otra persona habiendo terminado su hogar o teniendo o siendo soltero, sino que ya estamos hablando de una gama amplia de malformaciones sexuales. Entonces, que hay personas que en este tiempo eso está súper, súper complicado. Entonces, nosotros tenemos que tener respuesta para ese tipo de cosas con una palabra de autoridad. Déjenme avanzarle a la siguiente, a ver si con la siguiente tenemos más luces. ¿Les parece? Entonces, vamos a la siguiente. Entonces, inmundicia.
A ver si yo pudiera agrandarla un poquitito, sí. A ver. ¿Quién me ayuda a leer esta, por favor? Quiero Dice, recordarles que todo este material lo voy a subir, pero también ustedes lo tienen en el PDF. O sea, yo estoy utilizando el PDF de la clase de ética cristiana como base para las lecciones. A ver, Katy, por favor, ayúdame a leer esto. Dice inmundicia, acadarsia. Sale en el Nuevo Testamento unas 12 veces, pero tiene un sentido más genérico todavía. Aunque en ciertos lugares como en Romanos 1:24, Gálatas 5:19, Efesios 4:19, Efesios 5:3, con, con verso 18, Colosenses 3:5, parece apuntar hacia la homosexualidad. Ciertamente, en Romanos 1:24, por el contexto posterior, en Romanos 1:26, al apóstol lo califica como pateatinias, pasiones de deshonra, es decir, pasiones deshonrosas para el ser humano. Pablo comienza describiendo el vicio en la mujer, de la que se espera más delicadeza, pero da más detalles acerca del vicio en los hombres. La semejanza de terminología en Colosenses 3:5, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos. Y ahí están unas palabras. Entonces, nosotros tenemos que ubicarnos en que el mundo tiene sus cuentos y nosotros, la iglesia le tiene un nombre a eso. Entonces, por ejemplo, a la homosexualidad le dice inmundicia y no podemos admitir que personas con ese pecado puedan llegar a liderar o a ministrar alguna persona en la iglesia. Entonces, porque de hecho la Biblia habla con claridad, aquí están los versículos donde dice pasiones de deshonra, es decir, pasiones deshonrosas para el ser humano. Entonces, aquí es cuando uno encuentra situaciones en la iglesia que uno dice, wow. Yo recuerdo, yo en mi vida cristiana he encontrado por lo menos tres iglesias donde en mi trasegarlas he ido a esos lugares y he encontrado homosexuales que no se han arrepentido de su pecado del homosexualismo, sino que andan ahí con sus quebraditas de mano y sus cosas al interior de la iglesia y uno se hace la pregunta, ¿por qué ellos no han hecho el ajuste? ¿Por qué no se han arrepentido? Porque tal vez la iglesia piensa que no sea su responsabilidad y es aquí donde la clase de ética vuelve a tomar relevancia. Sí es nuestra responsabilidad. Sí, es nuestra responsabilidad. No podemos decir en pro de una amor al prójimo, no ubicar a las personas con respecto a que lo que están haciendo lo están haciendo terriblemente mal. Yo he tenido que confrontar por lo menos en tres ocasiones a personas que tienen ese problema. Recuerdo uno en Brasil, un muchacho que es súper elocuente, pilo, pero toda su manera de ser era de un homosexual. Y él estaba involucrándose en un grupo de jóvenes cristianos. Y él a los muchachos los abrazaba mucho. Yo les decía, no, un momento, ten un acercamiento de hombre. No, pero es que los hombres también se abrazan. Sí, pero no así. Y parando el pelado, el hombre se fue ubicando que había cosas que no podía hacer. Me dio la sensación y me alegró que parecía ser que su conversión sí era genuina, porque él se esforzó por cambiar esto, por cambiar su quebradita de manos y todo lo demás. Pero entonces, a lo que estamos hablando, ya estamos hablando de tres tipos de perversiones sexuales. Entonces, de situaciones sexuales antiéticas, el adulterio, la primera. La segunda, la que estuvimos hablando, la fornicación, la inmundicia que tiene que ver con el pecado de homosexualismo. Entonces, este pecado de homosexualismo, nosotros tenemos que ver que es mucho más común del que lo que nosotros pensemos. ¿Quién me ayuda a leer esta última que ya estamos por terminar? Johnny. Gibbon dice que la malicia del hombre, como ser racional, consiste en codiciar a otra, no porque sea mujer, sino porque es otra. Complejo de Don Juan.
Mientras que, por ejemplo, un perro guiado por el instinto no va a otra perra por ser otra, sino por ser perro. Incesto, fornicación con parientes próximos. En el Nuevo Testamento menciona solo el caso de Corinto, en 1 Corintios 5:1, atribuyéndole una gravedad extrema. En el Antiguo Testamento se menciona con todo detalle el caso de Lot y sus 2 hijas, en Génesis 19, 30-38. A pesar de la buena intención de estas, que se habían quedado sin sus prometidos, versículo 14, y perdían la esperanza de la maternidad y de la inconsistencia de Lot, a quien sus hijas habían embriagado. Lo nefando de su descendencia se manifiesta en 2 nombres malditos en la historia de Israel, Amón y Moab. Entonces, cuando nosotros vemos que existe, por ejemplo, esta T-Bond, esta es la que utiliza el enemigo para meter a la iglesia en situaciones donde no hay un pecado claro y definido, pero sí hay acercamientos raros entre la gente. Entonces, yo recuerdo que tuve que llamarle la atención a un varón, que este varón era coqueto, y él era coqueto con todas las mujeres de la iglesia, casadas y solteras. A las mujeres casadas les decía cómo estás de linda, y se acercaba como si estuvieran solteras. Un día le dije, un momento, pero tú no puedes decirle lo mismo a esta mujer que esté soltera o que esté casada. ¿Y por qué lo haces? No, porque es que a mí me gusta la reacción que ella tiene cuando yo las molesto, pero yo no paso de ahí. No, eso se llama T-bond. Y ahí eso no es correcto. Y no sé, ojalá nunca nos encontremos con personajes de esos acá, pero yo sí he tenido que lidiar con un par de esos, porque son personas muy como que cuando eran inconversos eran como hábiles en el área del cortejo y llegan a la iglesia a tratar de generar cortejos subliminales, ¿no? Entonces se acercan a a ciertas mujeres que tienen de pronto necesidades afectivas y les dicen, mira, ¿cómo estás de linda? ¿Cómo está? Y el hombre, al decir eso, no se da cuenta que está abriendo una oportunidad para que el enemigo se meta en una situación que puede deteriorarse en un adulterio. Entonces, de eso habla el tibón, la malicia del hombre por ser, aunque sabe que está mal, codiciar. Entonces, el incesto tampoco está, nosotros lo tenemos muy claro. ¿Qué es el incesto? Relaciones sexuales entre parientes, fornicación con parientes. Y que eso trae lo que hablábamos de esta población donde estuvimos ¿cómo se llama? Recuérdame, era en Palmita, trajo consecuencias muy serias y muy graves. Entonces nosotros no tengamos miedo que algún día alguien nos diga, pero tan moralista o tan ético. Si nos dicen ético, si nos dicen así, quiere decir que la clase nos funcionó, porque quiere decir que nosotros vamos a saber cómo asumir ciertas cosas cuando tengamos que asumirlas. Ya para terminar, Lili, ¿me ayudas a leer esta última y con esa nos vamos? Ok. Dice, la llamada sociedad permisiva contribuye en gran manera a que los alicientes pecaminosos y las ocasiones peligrosas de pecados sexuales se multipliquen. Las crecientes insatisfacciones de la vida conyugal, la inmodestia de la mujer en miradas, gestos, posturas y desnudeces. Versículo 2, El que Salmo dice 100, el Salmo. Samuel, ¿no? 12:2 o Salmos. Bueno, 11:2. La familiaridad que el trabajo, las diversiones y en general la vida social de hoy fomenta entre los sexos. Revistas en los kioscos, grandes anuncios en los muros de las ciudades y en el metro, anuncios en la televisión. Todo ello contribuye a suministrar más y más combustible a la pasión sexual. Es cierto que la mujer, en su afán legítimo de mostrarse lo más atractiva posible, no se percata a veces del incendio que levanta.
No olvidemos los ocultos manejos del subconsciente, pero es preciso que toda mujer creyente reflexione sobre ello. No vale el recurso de decir que no miren, puesto que la naturaleza caída inclina a centrar el foco de la atención precisamente en los objetos prohibidos. Entonces, bueno, todo esto nosotros lo tenemos en el PDF de la clase, si por si necesitan un texto de consulta. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que tener cuidado? Un equilibrio sano, pero también saber qué es lo que podemos admitir y cuándo prender luces, cuando tal vez la clase de hoy es aprendiendo a colocar banderas rojas cuando las veamos. Hemos encontrado definiciones de pecados para que andemos con una bandera roja cuando la encontremos. Porque a veces pasan cosas que uno dice, oye, pero ¿cómo fue que llegamos a este punto? No, eso no llegó solo, no llegamos a una situación donde un hogar se destruyó en un adulterio, no llegamos a donde un muchacho dañó su profesión o su vida porque tuvo relaciones sexuales con una muchacha y la dejó embarazada. No, eso no fue de la noche a la mañana. Habían pasos donde alguien tuvo que haberle dicho, venga para acá, joven, que eso no estaba bien y nosotros como líderes no solamente tenemos la responsabilidad de guiarlos, sino de ubicar a las personas desde un punto de vista espiritual, obviamente, porque estamos hablando de una ética espiritual. Si nosotros le comentáramos esto a una persona que no conoce a Cristo, él diría, "Oye, pero ustedes cómo son de metidos". No, nosotros no es que seamos metidos, es que la palabra de Dios nos alerta y nos cuida y nos dice, estas cosas no le gustan a Dios. Y somos llamados a cuidar, a intervenir si fuera el caso, porque a veces nosotros tendremos que intervenir mostrando una postura ética, no solamente, bueno, el cómo hacerlo, si ya la palabra de Dios nos indica que primero uno a uno, después con un testigo y después ante la congregación, pero que se debe tener cuidado de ciertas cosas, se tiene que tener cuidado. Entonces, yo recuerdo que cuando llegué acá, alguien me hizo una pregunta para pulsarme el corazón. Y me dijo, ¿usted qué piensa de tener, que una persona tenga novia fuera de la iglesia? Entonces yo le dije, ¿cómo así? Es sí, un cristiano que asiste acá, pero que de pronto tiene una compañera de trabajo y le parece bonita y puede tener una relación de novia. Entonces yo le dije, no, si es un cristiano maduro, que no me venga con esos chistes, porque él sabe claramente que no hay comunión de la luz y las tinieblas. De pronto yo tendría que entrar en un discipulado con un recién convertido, pero si ya es veterano, entonces yo ahí me di cuenta, me estaban pulsando el corazón para ver si de pronto a alguien que le estaba gustando, que no era cristiana, le parecería interesante tenerla. Y la Biblia sí es clarítica con respecto a no tener luz, no tener no hay comunión entre la luz y las tinieblas. Pero esas son preguntas que a uno le hacen como siervos de Dios. Todo esto tiene un propósito, que nosotros estemos alertas. Porque el cuidar de la iglesia es esto, es esto. Cuidar de la iglesia es esto, decir, bueno, Señor, me están diciendo, esto no está bien, no está correcto, no es el ideal. Pero estas personas se pueden ofender si yo les digo. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Señor, por ejemplo, qué cosa más complicada es decirle a un hombre que, que él está de novio y que me está presentando su novia y que resulta que la novia que me está presentando no es la esposa que yo le conocí. Y uno, me ha pasado. Entonces ahí es donde uno dice, Señor, dame palabra para hacerlo de la mejor manera, pero él tiene que entender que así no es. Y no es tanto por la santidad de la iglesia, porque aquí tenemos que ubicar un punto delicado, sino por la proyección de las cosas como se van a hacer lo correcto también. Entonces, ¿se está haciendo las cosas bien? ¿Lo estamos haciendo bien? Hay que hacernos esa pregunta. Vamos a dejarlo acá. Han participado muy bien, fue una clase muy bonita, gracias. Señor, nosotros estamos en un mundo donde tiene la tendencia natural a decirle que lo que está mal nos dicen que está bien.
y lo que nosotros sabemos que deberíamos incentivar porque está bien, tratan de quitarlo, Señor. Y yo oro para que nosotros tengamos una postura ética y justificada y clara ante ciertos pecados que nos vamos a tener que enfrentar y vamos a tener que decir, perdóname, pero eso sí no lo puedo admitir. Si lo quieres hacer, pero entonces danos esa sabiduría, esa palabra, Señor, para que nosotros crezcamos y lideremos con altos valores éticos. Que nunca un discípulo nuestro pueda llegar a decir, no, fue excelente persona, pero me decepcionó tal situación, tal actitud, y que sea una falla de nuestro carácter, Señor. Te pido que nos ayudes para que seamos sal y luz a donde quiera que tú nos lleves. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, gracias por su tiempo. Amén, amén. Les agradezco mucho. No sé si la clase les parece densa o podemos tomarnos otros textos. Ahí vamos. Estoy pensando que en la clase que viene voy a utilizar otro texto de consulta también. Estamos para que ustedes se ubiquen si quieren profundizar. Este es el PDF, los conceptos que están en el PDF de la academia, más algunos aportes míos. Entonces ahí tienen de dónde tomar para repasar algunas cosas porque vamos a tener tareitas. Yo esto lo voy a subir al, al Classroom, más ya tengo que poner una tarea porque si no, ¿cómo le saco notas, no? Por asistencia nomás, no, no pueden, porque no están viniendo. Entonces, Dios me los bendiga. Gracias. Muchas gracias. Buenas Bendiciones, noches. pastor. Bendiciones a todos. Gracias, Chao. buenas Pastor, noches. buenas noches a todos. Buenas noches. Mm, Que tengan buena